Vamos a ir al Evangelio según San Lucas en el capítulo 18. Vamos a continuar con nuestro estudio en Lucas, capítulo 18, en los versículos del 18 al 30. Dice el Evangelio, Lucas 18, de los versículos del 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Santo Dios, Padre bueno, tú, Señor, que nos ves, nos cuidas, nos sostienes, Señor. Padre, te venimos a dar gracias, te exaltamos y te honramos esta mañana, Señor, por tus misericordias nuevas cada día. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder congregarnos aquí, juntos en armonía, como dice tu palabra. Señor, queremos que esa comunión contigo y tuya con el Padre nos haga la unidad perfecta, Señor. Queremos, Señor, recibir de tu palabra la sabiduría y el entendimiento, Señor. Queremos que esta palabra tuya, Señor, sea como esa espada de dos filos y que penetre en lo más profundo de nuestro, Señor, que nos transforme, que cambie nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. Gracias, Señor, te damos porque nos permites, nos das el privilegio de poder escudriñar en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones este día. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, como ya estamos en el Evangelio de Lucas, vamos a ver, así como se la titularon, decía yo, los Reina Valera en su momento, dice el joven rico. Entonces, el joven rico obteniendo la vida eterna. Esta parábola, hermanos, del joven rico nos enseña sobre la importancia de priorizar a Dios sobre nuestras posesiones o sobre nuestras cosas, de poner a Dios por encima y de primero
sobre las cosas nuestras, sobre los anhelos nuestros, sobre los pensamientos nuestros, sobre los deseos nuestros. De llevar a Dios siempre en el primer lugar. Y este hombre, aunque aparentemente cumplía con todos los mandamientos, no estaba dispuesto a renunciar a las cosas que el Señor le pedía. Aquí este relato nos lleva a que nos examinemos y miremos qué es lo que nosotros estamos poniendo por encima del Señor. En este tiempo, nosotros, en un tiempo en el que vivimos, en el que estamos nosotros poniéndonos de primero, ¿verdad? Siempre estamos pensando en el yo. Y así también estaban los discípulos en su momento, pensando en ellos mismos. De hecho, en Marcos 10:37 está Juan y Jacobo, están con el Señor y le dicen: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y aquí en la antigüedad, el que se sentaba a uno y otro lado del rey eran gente muy poderosa. Y así estaban los discípulos también pensando. ¿Cuántos de nosotros estábamos pensando cuando estemos allá en el reino de Dios? Quiero ser de los que va allí en el séquito del Señor, ¿verdad? Caminando por aquella calle de oro en la Nueva Jerusalén. Ese es un sentimiento que tenemos todos nosotros. Ahora vamos a ir desarrollando esta parábola del joven rico. Y tenemos un primer punto. Tenemos una especie de introducción. Y aquí vamos a ver la presentación del personaje. Un joven rico se acerca a Jesús con una pregunta crucial, ¿verdad? En la versión, esta parábola, hermanos, la encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos y la encontramos pues aquí en Lucas. Entonces, si nosotros vamos a Marcos en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, se narra la misma parábola. En Marcos capítulo 10, en los versículos del 17 en adelante, pero aquí dice, al salir él para seguir su camino, o sea, ¿qué camino estaba siguiendo el Señor? El camino, él, recordemos, ya iba para Jerusalén, iba para ser presentado, para ser apresado, para ser presentado ante las autoridades, y todos conocemos los hechos, para ser juzgado, para ser sentenciado, para ser crucificado. Ya el Señor va de camino para Jerusalén. Entonces dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, dice, e hincado de rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense bien, vino corriendo y se arrodilló ante él. Y en Lucas nos dice que era un principal de la sinagoga. Entonces se pueden imaginar ese cuadro. Un principal de la sinagoga viene corriendo ante un Jesús, un hombre que, si bien es su año de popularidad, todos sabemos, y multitudes le siguen, pero sigue siendo un campesino, y viene un principal de estos corriendo a su encuentro. ¿Corremos nosotros al encuentro del Señor?
Pero él viene corriendo a su encuentro y se arrodilla, ¿no? Y de rodillas. Algo muy extraño, que un principal de la sinagoga venga y haga eso delante de otra persona. Y lo interesante aquí es la pregunta, es cómo le llama. Maestro bueno le es. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Estoy leyendo en la versión de San Marcos, en la versión de Marcos. Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y en Lucas nos dice, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Para los judíos, y sigue siendo así, para los judíos llamarle bueno a alguien no está permitido. Al único que se le puede llamar bueno es a Dios. Y nosotros también decimos, Dios es bueno, bueno es Dios, decimos, ¿verdad? Entonces en la cultura judía solo Dios es bueno. Entonces aquí Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es como que si le dijera, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso tú estás reconociendo mi divinidad? ¿Acaso tú me estás reconociendo como Dios? Pero este principal de la sinagoga, este joven rico, hace esa reverencia. Entonces le da la posición al Señor. Entonces, esta es la presentación del personaje. Un joven rico que se acerca a Jesús con una pregunta crucial. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? En los tres evangelios se hace la misma pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor que debe de hacer para heredar la vida eterna? Entonces le dice el Señor en el versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos nosotros cumpliendo con los mandamientos? Y fíjense bien que aquí el Señor no le da los mandamientos, los primeros mandamientos. ¿Recuerdan que tenemos una idea de que la tabla de los mandamientos es una cosa así, verdad? Y en unos están unos mandamientos y en la otra están los otros mandamientos. Entonces Jesús le da los de la segunda tabla, los que humanamente podríamos decir cumplimos. ¿Cuáles son? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eso se lo dice en Marcos. Y en Lucas dice lo mismo. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, aquí vemos el contexto de cómo está este joven. El joven se considera cumplidor de los mandamientos, pero busca algo más. ¿Y qué es lo que pasa en esta cultura judía? Ellos recuerdan, hemos estado estudiando, que ellos basan su existencia en el cumplimiento de la ley.
en el estricto cumplimiento de la ley, pero más que de la ley, de las costumbres y las tradiciones que ellos tienen, ¿verdad? Que si se lavan las manos para comer, que si no sé qué, que si se purifican en las pilas de purificación, que si hacen un montón de cosas. Entonces, al cumplir todo eso, estás bien con Dios y tienes la vida eterna ganada. Por eso en este pasaje nos ayuda a entender qué es lo que está delante de nosotros, qué es lo que estamos nosotros poniendo delante de Dios, o primero que Dios. Ahora nos pasa al segundo punto, el desafío de Jesús. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Ya le dijo él de los mandamientos y el joven le dice, ¿qué le dijo el joven cuando le dijo de los mandamientos? Le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero entonces viene el Señor y aquí en Lucas 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Ok, le dice el Señor, ok, estás cumpliendo todos los mandamientos, ¿verdad? Me dices que cumples todos los mandamientos, pero aún te falta una cosa. Vende, dice, todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Ahora en Marcos vemos, como les decía, la misma parábola. Dice, el joven le dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, dice el versículo 21 de Marcos 10, entonces Jesús mirándole, le amó. El Señor siempre nos ve con misericordia. El Señor siempre nos ve con amor a su creación. Y entonces aquí el Señor también ve a este joven rico, ve su corazón, ve lo que está diciendo. Y entonces mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y aquí hay un agregado, en Marcos que dice, tomando tu cruz. Y sígueme tomando tu cruz. En Lucas no dice tomando tu cruz. Entonces, aquí el Señor le dice, ven y vende todo. Ahora, ¿cuál es la reacción de este joven? Se entristece y se va porque sus posesiones eran muchas. Eso está en Marcos, en la versión en Marcos, porque aquí en la versión en Lucas solo dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y Marcos lo amplía un poco más, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor lo acaba de confrontar, lo acaba de retar a este joven rico. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Señor viene y le dice hay que dejar todo? Tienes que deshacerte de todo. Y aparte de deshacerte de todo, no es que anda, ve todo, agarra tu dinerito, lo metes en un morral, lo traes ahí amarrado y te vas y me sigues, ¿verdad? No le dice eso. Así como algunos ahora en la actualidad dicen, mire, venda, haga todo, no tenga tesoros en la tierra, pero anda el dinerito ahí guardado y cuando lo vaya a compartir, lo comparte conmigo aquí, en la iglesia. Pero aquí el Señor le dice, anda, vende todo y reparte todo eso entre los pobres.
y una vez que lo hayas hecho, ven y sígueme. Pero el tipo se va entristecido, ¿verdad? Ahora, en la perspectiva de Jesús, ¿verdad?, el joven amaba más todas sus riquezas, amaba más sus riquezas que a Dios. Y esto Pablo lo explica mejor, lo explica de alguna forma, en los que buscan ganarse la vida eterna, cumpliendo con las leyes, con las tradiciones, con todas estas cosas que se habían inventado los fariseos. Y cuando les escribe a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, si alguien va a basar su salvación y la obtención de la vida eterna en cumplir la ley, la debe de cumplir perfectamente, si no es maldito. Y Santiago, en su carta, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí es donde están las cosas. Podemos decir nosotros que guardamos esta parte de la ley que el Señor le puso al joven rico, con lo que lo confrontó. Aquí, si yo pregunto, ¿alguien ha matado a alguien aquí? ¿Cuántos se atreverían a levantar la mano? Nadie. Porque nadie dice: yo maté al fulano, o yo maté a alguien allá, no. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mas el que llamare fatuo a su hermano, ya está condenado. ¿Quién aquí me puede decir que no ha adulterado? Si la palabra de Dios dice, le fue dicho a los antiguos, dicen: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que voltee a ver a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién aquí me puede decir que nunca ha hurtado algo? Y fíjense bien que les digo hurtado, no robado. Hay alguien acá que me puede afirmar una cosa. En nuestras leyes existe el robo y existe el hurto, porque los humanos tratamos de acomodar las cosas a beneficio. Las dos cosas es lo mismo, agarrar algo que no nos pertenece. Pero la ley nuestra dice: si lo haces con violencia, es robo. Pero si lo haces sin violencia, es hurto. O sea, si la muchacha va con su cartera por la calle y viene un individuo y le pone un cuchillo, le pone una pistola, le da un golpe, le robó. Le llevó el monedero, pero se lo robó. Pero si este individuo va detrás de la muchacha sigilosamente y en un descuido le levanta el monedero y se va, y la chica sigue caminando tranquilamente por la calle, le hurtó. Pero al fin y al cabo la chica se quedó sin monedero, ya sea porque la golpearon o ya sea porque ni se dio cuenta. Pero aquí el Señor en la ley dice: no hurtarás. O sea, ni te preocupes en decir que no sos violento. ¿Cuántos también de nosotros, desde pequeñitos, refunfuñamos con nuestros padres? Y ese refunfuño nuestro va creciendo y con la edad se va volviendo más intenso.
¿cuántos de nosotros nunca, me puede decir que nunca ha disentido con sus padres o disintió con sus padres y fue de alguna manera ofensivo? Entonces, no podemos decir que cumplimos con la ley, y esto era lo que estaba confrontando Jesús con el joven rico. Ahora, no quiere decir que las riquezas son malas. Si el mismo Dios le proporcionó a Abraham una riqueza grandísima, Dios le proporcionó a Salomón una riqueza extraordinaria, fue el hombre más rico del mundo y ni en la actualidad creo que se compara a nadie con la riqueza que tuvo Salomón. Le dio sabiduría, pero le dio riquezas también. O sea, el Señor no está peleado con la riqueza de nadie, pero ¿qué pasa si ponemos o anteponemos nuestros bienes o nuestra riqueza por delante de Dios? Yo he conocido y he oído personas que dicen, no, mira, yo no puedo estar en esas actividades porque yo tengo que trabajar porque tengo que pagar la casa. Y póngale casa, póngale carro, póngale cualquier cosa. Tengo que pagar la casa, yo tengo que trabajar los 30 o 31 días del mes porque tengo que hacer la letra de la casa. Eso es lo más importante ahorita en mi vida, es mi prioridad. O sea, para él no hay culto familiar, para él no hay venir la hora y media a la iglesia, para él no hay levantarse a las 5 de la mañana para estar a las 6 en la iglesia, en el grupo de hombres. No hay nada. Para él es, si yo tengo que salir a las 3 de la mañana de mi casa, porque con eso voy a ajustar para la letra de mi casa, yo me voy. Sea domingo, sea viernes, sea el día que sea. Y estamos anteponiendo esas cosas por delante de Dios. ¿Sabe cómo se llaman esas cosas? Se llaman ídolos. Hacemos de ellas un ídolo. ¿Y saben ustedes lo que es ídolo? Eso lo hemos venido estudiando también a lo largo. Yo ya voy por 9 años que estoy escuchando eso, que es un ídolo. Es aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Eso es un ídolo. Entonces, así como Jesús confronta a este joven rico con este asunto de a dónde tiene puesto su corazón, así también nosotros. Así también nosotros debemos entender que nos está confrontando a nosotros también. Entonces, por esto este joven se retira entristecido, y desde la perspectiva de Jesús aquí lo que vemos es que revela que este joven amaba más a sus riquezas que a Dios. Ahora, esto nos lleva al punto 3, que son las lecciones que nos da esta parábola. Y entonces aquí nos dice la dificultad para los ricos. ¿Por qué? Porque dice en el siguiente versículo, en lo que sigue, dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo mismo le dice en Marcos. Lo mismo dice en Marcos. Entonces, ¿qué es aquí el asunto? La dificultad para los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos tienen un concepto, y todos tenemos ese concepto en cuanto a nuestros bienes, y decimos,
esto yo me lo he ganado trabajando, esforzándome, sacrificándome. Y entonces lo tenemos allí, lo atesoramos y lo tenemos con cuidado, siempre estamos pendientes, estamos aquí en la iglesia, pero estamos viendo a ver que nadie se nos acerque al carro nuevo que tenemos, no sea que me lo vayan a rayar o me lo vayan a abrir. Estamos aquí y estamos pensando, de repente agarramos el celular y entramos a las cámaras que tenemos en la casa para ver si no se nos ha metido nadie a robarnos algo. Y ahí estamos, ¿verdad? Y no estamos poniendo atención a la palabra de Dios, no la estamos escudriñando, no estamos recibiendo de ella nada, porque estamos con nuestra mente pendiente de nuestro ídolo, el carro, la casa, como lo que se llame, ¿verdad? Incluso hasta nuestros hijos los ponemos por delante, ¿verdad? Tan pequeños los dejamos en la casa ya con la nana, con la muchacha, pero como les digo, entramos a la cámara a ver que no vaya a ser que esta nana sea de esas que ponen en las noticias, que cuando uno da la vuelta lo que agarran es a macanear a los niños, ¿verdad? Entonces dicen, voy a estar entrando, y entonces estamos ahí pendientes de esto, pendientes de lo otro, pero de la palabra de Dios que está dando en ese momento, que por alguna razón deben de ser unos 20, 25 minutos, 30 lo máximo, pero yo me paso, yo sé que yo me paso, pero no lo están poniendo atención, ¿no? Están pendientes de sus ídolos. Entonces, ahora, la verdadera riqueza está en Dios y en su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, dice la palabra de Dios. También tenemos la necesidad de renunciar a las posesiones materiales, o sea, a las cosas que causan un ancla en nosotros, a las cosas en las que nos aferramos. A esas cosas es que tenemos que renunciar. Yo no digo que no debamos de tener un carro, un buen carro. Yo a veces me pongo a pensar con mi carro. Y yo, ¿para qué necesito un carro nuevo? O no sé, un carro grandote. Y digo yo, pero podría ir a visitar a los hermanos a Tegucigalpa de vez en cuando. Me podría ir a dar una vuelta por el lago de Yohoa, digo yo. Pero después digo, pero igual, era muy nuevo el carro, pero le tengo que poner combustible, ¿verdad? Entonces no, ando mejor en mi carro, tranquilo. No tengo para qué andar en eso. Ahora, esto nos lleva al punto 4, a la aplicación a la vida actual. Entonces, vemos nosotros, ¿qué valoramos más? ¿Son nuestras posesiones más importantes a nuestra relación con Dios? Examinémonos en eso, hermanos. Miremos a ver qué es lo que más importante. Aquí, cuando Jesús le dice una cosa te falta, ¿por qué Jesús no le dijo, mira, arrepiéntete, como le decía a otra, arrepiéntete, cree en mí y serás salvo? No, le da una guía allí el Señor, ¿va? Entonces, nosotros estamos dispuestos a renunciar a las cosas que nos atan por seguir a Jesús, para seguir a Jesús. Ahora nosotros debemos de tener una fe genuina, una fe que implica una confianza en Dios plenamente, una obediencia a su palabra. También los discípulos aquí se asombraban, dice en Marcos, al oír estas palabras y decían, a nosotros no nos ha pedido eso, ¿será que de ahora en adelante nos lo va a pedir? Nos va a pedir que renunciemos a nuestras posesiones. Y allí venía Pedro y le dijo, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Pero un poquito antes, en el versículo anterior, en el 26 dice, y los que oyeron esto, lo de vender las posesiones y todas estas cosas, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces el Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Más temprano en la mañana le decía a los hermanos que recordáramos esa oración, esa frase que cantábamos hace poco y que decía, la salvación es del Señor. Solo el Señor puede salvarnos o destruirnos. Y lo cantamos. Y miren aquí, el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces viene Pedro y dice, ¿verdad? Viene Pedro y dice, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dice, mire que estos dos versículos, el 29 y el 30, o sea, es un solo comentario, no va dividido. Y dice, y él les dijo, ¿quién es él? Jesús. De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí está la recompensa, hermanos. Está la recompensa en el Señor si nosotros no anteponemos familia, no anteponemos posesiones, no anteponemos incluso nuestra vida para el Señor. Lo vimos hace un poquito de tiempo, allí en Marcos 14, y dice lo que cuesta seguir a Jesús, Marcos 14 del versículo 26 en adelante. Y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya lo habíamos visto hace unos domingos anteriormente. Y ahí el Señor nos está dando la clave de las cosas, ¿verdad? El hombre no tiene poder para salvarse a sí mismo, pero Dios sí tiene el poder para salvar al hombre. El Señor puede salvar a un rico, así como a un drogadicto, así como a un alcohólico, así como a un promiscuo, a un adúltero. El Señor puede salvarlo. Y solo el Señor tiene esa capacidad o ese poder. Solo Él también es soberano y Él decide a quién sí y a quién no. Solo Él sabe. Dice, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Es del que el Señor quiere. Hermanos, estemos preparados para eso. El Señor, la salvación es del Señor. Ahora, el Señor, en su soberanía, como les decía, puede salvar. Que dice Hebreos 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, nosotros debemos de tener una oración reflexiva. Nosotros debemos de venir al Señor y debemos de decirle, esto ya está como conclusiones, y debemos de decirle al Señor que estamos aquí y que Él está por encima de todo. En Mateo 10, en los versículos del 37 al 39, también está esta misma parábola, pero aquí dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y esta es una promesa del Señor. Si nosotros le servimos solo a Él, nosotros hallaremos la vida eterna. Y si nosotros perdemos la vida por Él, por compartir el Evangelio,
tenemos la vida eterna. Pongamos nuestra vida siempre por delante del Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 3 al 9 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado al Señor. Que el Señor halle nuestra fe. Acuérdense, hace unos domingos vimos y decía Jesús al final: ¿y hallará el Señor fe cuando regrese? Bueno, que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ahora, hermanos, ¿quién dijo que el Evangelio era fácil? ¿Quién nos pudo haber dicho que el Evangelio era fácil? Hay quienes predican un Evangelio que dice: crea en el Señor Jesucristo hoy y mañana usted va a andar entre nubes de algodón. Va a andar pero flotando. Mentiras. El Señor no dijo eso. El Señor dijo que tendríamos aflicciones, ¿verdad? Ahora el Señor dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También lo vimos hace un tiempo esto. Ahora quiero dejar con ustedes un pensamiento aquí. Predicar un evangelio fácil, sin sacrificar absolutamente nada, es simplemente una oferta engañosa. Dios demanda y exige todo de nosotros. Y eso es lo que el Señor exige, todo de nosotros. Vamos a orar. Señor, damos gracias esta mañana, Padre, nuevamente por tu palabra. Esa palabra viva y eficaz, Señor, que nos penetra, que nos transforma, que nos exhorta, Señor, que nos enseña, que nos redarguye, que nos instruye en toda buena justicia. Gracias, Señor, por ella, y gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado de poder compartir tu palabra, Señor, de poder traerla a la congregación. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, todas las bendiciones que hemos recibido, que estamos recibiendo, Señor, y que vamos a recibir. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.